¿sí? Y cuando tenemos amor porque nuestro negocio salga adelante, porque nuestra idea triunfe, empezamos a, digamos, recorrer un poco digamos, esos vacíos y esos miedos que se tienen. Y claro que en el cambio hacia la tecnología, pues hay miedos que se pueden presentar. Por ejemplo, la falta de habilidades y talento dentro de la organización. Entonces, ¿qué debo hacer? Esas habilidades y talentos de las personas, debo de tenerlos en cuenta. Ser, Ujú. digamos, paciente con ellos, Capacitarlos, pensar ¿verdad? en las personas antes que en los procesos. Muy bien, me Porque gusta. Qué alegría saludarlos hoy en un nuevo programa de Aroma a Negocios. Hoy tendremos un tema muy interesante, inteligencia de negocios. No te pierdas, esto es Aroma a Negocios. ¿Lo hueles? Esto es Aroma Negocios, con Yaret García, Elisa Mena y Thaís Erazo. Comenzamos. Y estamos acá en su programa Aroma a Negocios. Hoy estaremos explorando un tema fascinante, la inteligencia de negocios. Acompáñenos a viajar mientras exploramos cómo las empresas pueden aprovechar datos e información para tomar decisiones estratégicas. Y me acompaña mi querida amiga Yaret. ¿Cómo estás? Hola Thais, súper bien, muy contenta. Hacía tiempo que no nos tocaba estar juntas y con un tema tan interesante de los que me encantan a mí, de muchos números y decisiones. Así que Claro me que sí. encanta y me gustaría decirle a nuestra audiencia dónde nos pueden contactar, porque Sí, pueden empezar a dejar sus preguntas muy para nuestro bien. invitado en el 826-106-9707. 826-106-9707. Y también pueden escribirnos aquí en las cajitas de comentarios, tanto de la plataforma de YouTube o de Facebook o por cualquier otra plataforma Spotify que nos estés escuchando. O también puedes mandarnos un mensajito si nos estás viendo a través de Dextel aquí en la zona citrícola, pues un mensajito al teléfono de WhatsApp que te acabo de compartir, 826-106-9707. Así que arrancamos, Thais, con Claro este que sí. programa dedicado a la inteligencia de los negocios. Pues Aroma Negocios está muy interesado en que nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan, aprendan de este tema porque realmente la tecnología ha venido a jugar un papel muy importante en las organizaciones. Inteligencia de negocios, es que antes los negocios no eran inteligentes. ¿Qué será eso, inteligencia de negocios? Fíjate que lo que mencionas es una inquietud Ujú. muy, muy válida, o sea, o no había antes negocios inteligentes Exacto. o qué está pasando, ¿no? Y les llamamos a este término inteligencia de negocios porque si bien los datos estaban ahí, los datos siempre han existido, no se utilizaban de una manera intencionada para la toma de las decisiones. De tal manera que ahora cuando tú recopilas información, cuando tú la utilizas, la interpretas y luego le das una salida a través de un indicador clave, entonces tú puedes tomar una decisión. Y yo estoy segura que nuestra audiencia, igual que tú, todos los días estamos trabajando en esta parte de la inteligencia del negocio, solo que como no sabemos cuál es nuestro negocio, a lo mejor no estamos tomando los datos correctos o a lo mejor no los estamos interpretando o tal vez estamos teniendo deficiencias porque ni siquiera estamos recopilando los datos. Entonces por ahí va un poco esta temática. Y a mí me encanta, soy una apasionada de los números y este tema me encanta muchísimo, tanto que este es el tercer tema que le estamos dedicando en nuestra serie de Aroma a Negocios. Busquen los otros dos para que se enriquezcan todavía más. Claro que sí. Y hay algo bien interesante y es pensar en las grandes empresas que pueden servirnos como ejemplo, ver cómo ellos han utilizado estas herramientas, ¿verdad? Y voy a comenzar con una, Yaret, y es el grupo Bimbo.
solo quisiera aclarar, Thais, que sí es cierto que las grandes empresas están a la vanguardia en esto, pero que no es un tema exclusivo de ellas. Una pyme, una mediana empresa, también pudiera estar participando de este proyecto de la gestión de la inteligencia de los negocios y utilizando estas herramientas. Claro que sí, qué bueno que lo aclaras porque ese es el propósito de este programa, que usted piense, mi empresa también lo puede hacer, así sea una empresa pequeña, una empresa mediana, o si usted está pensando en emprender un negocio, piensen en la inteligencia de los negocios, Sí, en claro. estas herramientas. Y les comentaba hace un momento que un ejemplo de una empresa es Empresas Bimbo. Acá tengo una información que nos presenta la revista Forbes México, que el grupo Bimbo utiliza su operación con herramientas de Business Intelligence. Ha implementado soluciones para analizar datos de ventas, optimizar la distribución de productos y mejorar la eficiencia operativa en sus operaciones globales. ¿Qué te parece? Fíjate que eso es súper interesante porque de lo que se trata es de tener en la mano los datos para poder tomar las decisiones. Y uno de los ejemplos que a mí me gusta mucho, y tuve la oportunidad de vivirlo, de experimentarlo cuando estuve trabajando en Cemex como asesor, es, Mira de las cosas que uno se entera en estos fíjate, programas. es esta parte del Business Intelligence. Ajá. Esta reporte, esta información que te quiero compartir, apareció en la revista Tech Review y es la forma en la que Cemex está utilizando actualmente el Business Intelligence para optimizar su cadena del suministro. Y quiero decirte que Cemex es una de las empresas de vanguardia y muy grandes a nivel internacional. Y utilizó este proyecto de la gestión del BI no solamente para mejorar ellos, sino para ampliar una red, de tal manera que participan en este proyecto más de 6 empresas para poder construir esto. Está detrás IBM, que obviamente aportó la plataforma, la infraestructura. Claro. Está Neoris, que es una subsidiaria del grupo Cemex y dedicada a la parte de la tecnología. Está HCL Technologies, está otra empresa que se llama Axian, otra empresa que se llama Tata Consultancy, que es de recursos humanos, consultora de recursos humanos. Otra empresa que se llama ServiceNow, que es, digamos, la plataforma ya que le llega al usuario. Y finalmente Avasant, que también participa en esta gestión de los datos. Y a mí me llama mucho la atención que se tiene que hacer todo este engranaje para que al finalizar el usuario, que en este caso no es el usuario del cemento, sino el intermediario, ¿verdad? Porque esto es entre industrias, puedan rastrear, identificar la ruta por la que se tiene que ir el producto, puedan rastrear dónde va, cuánto tiempo va a tardar en llegar, puede administrar ese concepto que se llama resiliencia, que es cuánto tiempo puede estar mi cliente sin mi producto y de manera flexible salir adelante con sus proyectos y optimizar de esta manera también la producción y la logística, porque todo se va en cadena, ¿no? Entonces yo solicito una cantidad determinada de producto y entonces eso dispara una orden de entrega, una orden de producción, una orden de logística y se va todo para atrás. Y es impresionante cómo en una sola pantalla tú puedes estar viendo cómo va evolucionando a lo largo de los diferentes procesos. Y no se limita a algo nacional, sino que tú dices, sabes que este embarque es para China y tú puedes estar viendo en tiempo real dónde está tu embarque y empezar a tomar decisiones. Puede ser que a lo mejor haya habido un problema, una situación en la aduana y entonces tu embarque está detenido y tú sabes cuánto tiempo tienes para estar jugando, a quiénes tienes que invitar para que ayuden a resolver ese dilema y de esa manera pues darle para adelante. Entonces, esto
también se puede hacer en empresas pequeñas. Claro que sí. Y qué bueno que nos cuentas esa experiencia porque nos invita nos motiva, es como una influencia. Uno dice, bueno, si los grandes los hacen, nosotros también. Claro. Nos gustaría mucho que nuestros clientes nos dieran información útil para nosotros manejar nuestros productos y nuestros servicios. Y un ejemplo de ello, ojo, nosotros no nos están pagando por hacer esta mención de estas empresas. Sí, hay que hacer esa clarificación. Esto fue solamente una investigación que hicimos de las empresas que se destacan en el uso de los negocios inteligentes, y una de ellas es muy conocida por todos, es la tienda Liverpool. Dice que Liverpool utiliza la inteligencia de negocios para mejorar la experiencia con el cliente. ¿Cómo lo hace? Analizando los datos de los clientes y ofreciendo experiencias personalizadas. Imagínate, ellos trabajan con la gestión de los inventarios. Y no solamente gestionar inventarios de forma usual, sino tienen como práctica la eficiencia en el manejo de los inventarios y la maximización de las ventas a través del marketing digitalizado, que viene alimentado precisamente de las experiencias de los clientes y que ellos pueden recoger. Entonces, qué útil es obtener esta información para darle al cliente lo que quiere. Y eso es lo que nosotros siempre... Recuerden que el marketing lo que hace es producir bienes y servicios para el cliente, y que él desea de una forma particular que satisfaga sus necesidades. Fíjate que eso me recuerda también otro caso muy interesante que se utiliza en la empresa Electra. También es un comercio de alto volumen y dedicado ahora sí que al usuario final. Ellos utilizan el BI de la misma manera en que lo está utilizando la otra empresa, y lo que hacen es identificar el comportamiento del consumidor, de tal manera que tú puedas recibir esa experiencia personalizada al momento de interactuar con ellos. Y yo no sé si te ha tocado la oportunidad de visitar este tipo de empresas o tiendas de detalle. Sí, he ido. Y si tú tienes en tu dispositivo celular activado la ubicación, entonces en cuanto tú entras, ya te están llegando mensajes que tenemos para ti esta promoción, tenemos esta oportunidad, pero no solamente de lo que hay el día de hoy, sino que también está esta parte que ya te conocen y ya saben tus gustos, lo que tú estás buscando de acuerdo a tus investigaciones que has hecho en las plataformas o en las hojas de búsqueda, ¿no? Entonces, si tú en la última semana estuviste buscando, por ejemplo, maletas, pues resulta que cuando tú entras a la tienda y ellos tienen una oferta de maletas, pues te va a aparecer. Entonces, de tal manera que... ¡Ay, qué miedo!, dirían algunos por ahí. Fíjate que tal vez puede ser de miedo, pero yo lo veo como una oportunidad muy interesante para que tú puedas tomar tus decisiones, claro, no impulsadas por el deseo, sino impulsadas por la razón de acuerdo a tu presupuesto y lo que hayas tú estado buscando. Pero es una forma en la que esta empresa está utilizando esa información y lo vincula, como bien dijiste, a la parte de inventarios. Para que voy a tener aquí un producto que no le llama la atención a mi gente, a mi público, a mis consumidores de esta región, mejor voy a traer otro producto que es el que me están buscando, es el que me están demandando. Entonces, esta parte del uso del BI es súper interesante para la venta de una organización. Sí, cuando Yaret dice BI se está refiriendo a Business Intelligence, sí, es decir, inteligencia de negocios. Yo aquí su traductora personalizada. Muy bien, y como último ejemplo para finalizar este segmento, hablemos de servicios intangibles como los que nos presenta el banco. Y traigo solo como ejemplo Banorte. Banorte utiliza también estas herramientas para ofrecer servicios financieros personalizados y es algo muy característico de la inteligencia de los negocios, ¿no? Buscar satisfacer al cliente de manera
personal. Y ellos lo hacen a través de estos modelos analíticos avanzados, viendo cómo cada cliente, qué es lo que quiere, con qué frecuencia. Y bueno, estamos emocionados, Yared. A mí me encanta porque te ayuda a identificar de una manera muy puntual a cada uno de tus consumidores en un mundo de datos que si lo haces manualmente no podrías, no. pero al utilizar Y en tiempo real, ¿no? herramientas, Y en tiempo real. al utilizar herramientas tecnológicas lo puedes hacer muy rápido y en tiempo real. Así y es. este tiempo está real y está Tan real avanzando que ya se muy fue. rápido. Así que vamos a ir rapidísimamente a un corte y regresamos aquí en su programa Aroma a Negocios. Aroma Negocios no solo se puede oler y escuchar, también se puede ver. Sigue nuestra transmisión en YouTube por el canal de UMTV y en Facebook por la página de UM Radio. También puedes sintonizarnos por el 82.7 de Destel y 89 de Cablevisión, todos los jueves a partir de las 5 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Aroma a Negocios. Y hoy hablando de los negocios inteligentes. Y para hablar de negocios inteligentes, hemos querido invitar a un economista experto en esta área que utiliza y ha utilizado esta herramienta de la inteligencia en los negocios en las empresas en las que ha trabajado. Así que quiero darle la bienvenida a Felipe. Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes y tener la oportunidad de hablar de inteligencia de negocios, de business intelligence y cómo ellos afectan positivamente el quehacer diario de las empresas. Así que es todo un gusto, doctora Thais, estar con ustedes acá. Ay, qué bueno. Claro que sí, para mí también. Y que quisiéramos saber que te presentaras. Felipe, tú eres economista, graduado de la Universidad de los Andes, hiciste una maestría, ¿has trabajado dónde? Cuéntanos. Sí, bueno, pues gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiar mi pregrado de Economía en la Universidad de los Andes, ¿sí? Y también hacer una maestría en la Universidad Internacional de La Rioja, en España, lo cual, bueno, ha sido un privilegio para lograr una carrera en el tema de análisis de datos económicos y también de negocios. Claro que sí. Y para nosotros es un privilegio tenerte acá, porque también eres maestro acá en la Universidad de Montemorelos. Nosotros es apropiado en este momento mencionar que en la Facultad de Negocios, acá en la universidad, estamos interesados en que nuestros estudiantes aprendan estas herramientas y también el público que nos escucha, porque nos escucha y nos ve. Porque hay gente que nos está viendo, gente que nos está escuchando, gente que se comunica a través del Facebook, del YouTube y del WhatsApp, donde cada semana nosotros podemos traerles pequeñas recomendaciones para abrir sus negocios, Felipe, porque hace un momento estábamos hablando de las grandes empresas cómo utilizan estas herramientas, pero también nosotros queremos aterrizarlo en las empresas pequeñas. Y yo sé que tú por allí nos vas a estar hablando. Yared definía un poco lo que es los negocios inteligentes, pero esa definición de ti, ¿cómo vendría? Sí, creo que en el tema del business intelligence, pues es muy importante a veces aterrizar un poco el escenario y en el contexto de las pymes, de las pequeñas empresas y medianas, de los negocios que se están formando, los emprendimientos y cómo ellos también pueden aprovechar estas herramientas y estas estrategias. Si bien es cierto, pues el business intelligence a veces puede intimidar un poco, Thais. Puede decir, ay, pero ¿cómo yo lo hago? Es que el nombre a mí me da miedo hasta decirlo mal, business intelligence. Entonces, eso puede como coartar un poco las expectativas de los emprendedores y de los empresarios y dueños de negocio. Claro. Porque son herramientas que están accesibles. El business intelligence es un conjunto de herramientas que nosotros usamos para gestionar la información dentro de las empresas y tomar decisiones de mejor forma
y digamos, más acertadas dentro de las compañías grandes y pequeñas. Pero por otro lado también tenemos el Business Analytic, que es una disciplina conformada alrededor del análisis propiamente del dato, que nos ayuda a estudiar las tendencias, los puntos de inflexión. Y aparte tenemos el complemento de la ciencia de datos, pues que en realidad es la creación de los modelos de datos donde ya, digamos, matemáticamente se pueden crear los datos y crear los modelos con los que vamos a estudiar estos análisis. Pero hoy nos vamos a enfocar en el Business Intelligence, en cómo estas herramientas de visualización, de revisión de los datos, pueden llevarnos a hacer unas decisiones de manera más conformadas y más ventajosas para nuestra empresa y aplicarlas dentro de la empresa y dentro de la estrategia empresarial. Felipe, a mí me interesa que tú en este momento pudieras compartir con la audiencia algo que me parece importantísimo, ¿no? Anteriormente, las empresas también eran inteligentes, no es que ahora no hay negocios inteligentes. Pero yo recuerdo cuando nosotros estudiábamos los estados financieros, veíamos una materia, estados financieros 1, estados financieros 2, donde analizábamos esa información para tomar decisiones. Ahora, ¿eso está digitalizado? ¿Es más rápido? ¿Tiene que ver con eso? ¿Es otra cosa? Porque ahorita nos mencionaste muchas cosas y como dijiste en un principio, uno como que se confunde un poquito. O sea, aterrízalo. A mí, yo no sé nada. ¿Cómo entiendo yo modelo de negocios, herramientas, datos, base de datos? ¿Qué es eso en español? Claro, lo primero creo que allí es enfocarnos en que el Business Intelligence es una herramienta para la gestión del negocio, que no es exclusivo de nuestra época, porque pues desde 1865, digamos que es el primer registro en el que se menciona el Business Intelligence. Un autor de apellido Miller, Richard Miller, nos dice, empieza a hablar de la historia de un banquero. El banquero estaba juntando datos para analizar las tendencias de los clientes. Entonces, si en 1865 estaban creando esa data, pues quiere decir que desde mucho antes también estábamos creando datos, acumulando datos. Pero digamos que lo nuevo es en estas épocas, digamos, posmodernas en las que vivimos, es esa tendencia de hacer inteligentes las cosas, los teléfonos, sociedades más inteligentes, sociedades que piensen bien a la hora de tomar decisiones. Entonces, si lo aterrizamos en un lenguaje sencillo, lo que busca la inteligencia de negocios es que basado en un dato histórico o un dato, digamos, al vivo, que tenga una tendencia histórica, yo puedo hacer una toma de decisión en el momento. ¿Okay? Claro, y entonces aquí entran los objetivos comerciales. Las organizaciones tienen objetivos, muchos objetivos, y dentro de ellos vamos a separar los comerciales, ¿verdad? ¿Cómo nos ayudaría la inteligencia de negocios para alcanzar esos objetivos comerciales? Cuando hablamos del alcance de los objetivos, no solamente son los objetivos comerciales, sino que también tenemos objetivos que son de índole, digamos, estratégico respecto al personal. Tenemos objetivos que se pueden ir hacia el cambio organizacional, objetivos que van a enfrentar la empresa o hacer un cambio en la empresa de manera positiva. Entonces nos enfocamos a veces en la data comercial porque la data comercial tal vez es la que más historia tiene, la data financiera dentro de una empresa. Pero el Business Intelligence nos puede funcionar para tanto hacer estrategias comerciales como estrategias financieras, como también lograr objetivos estratégicos, digamos, de cara al personal. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos evaluar un dato de accidentalidad del personal, de riesgo. Podríamos hacer un modelo de datos que nos lleve a estudiar cuál es el nivel de accidentalidad de mis departamentos dentro de la empresa, cuál es el nivel de accidentalidad de las personas y en qué departamento trabajan, cuál es el nivel de, digamos, la regularidad con la que ellos se incapacitan y qué estrategias, ahora viene la inteligencia, qué estrategias voy a hacer yo para mitigar ese impacto. ¿Sí? Y esto pues lo podemos trabajar estratégicamente
desde los análisis, digamos, en lo que se conforma la empresa, porque no es solo financiero, sino comercial. También tengo mi recurso humano, tengo que gestionar impuestos, debo gestionar las ventas. Entonces, desde las gestiones, desde las perspectivas del negocio, puedo implementar estrategias más adecuadas o más inteligentes para mi empresa. Eso me parece tan fascinante, así como me parece fascinante ver las tradiciones de las organizaciones. Y cada organización tiene sus propias tradiciones. Algunas serán organizaciones muy tecnológicas que les es fácil asimilar toda este tipo de herramientas, pero otras no. ¿Cómo incursionar algo así en una cultura que no lo ha hecho antes, en una cultura donde quizá hemos hecho todo el camino a pie? Claro. Y resulta que ahora nos montamos en un avión y llegamos más rápido. Sí, eso es muy interesante, porque ¿qué sucede? La cultura organizacional es demasiado importante a la hora de hablar de gestión del cambio. Claro. Si tenemos una cultura organizacional que viene por una senda tradicionalista, Exacto. en las cuales, pues, digamos que en gestión de la información ellos están en otras épocas anteriores. ¿Cómo entran ellos a una gestión del cambio donde tengan que analizar datos? Entonces, depende de la cultura. Debo de hacer un cambio, transformar mi cultura organizacional para enfocar mis recursos. Mis recursos mi recurso humano, mi recurso tecnológico que tengo base para que ellos puedan absorber este cambio. Y debo de manejarlo a través de la cultura. ¿Cómo lo puedo hacer? A través de capacitaciones, a través de gestión visual de los trabajadores, de los colaboradores, de los compañeros de los departamentos y en todos los niveles de la organización, en todos los niveles debo hacer esa gestión. ¿Por qué? Porque algunos se enfocan en el tema directivo. Los directivos son los que tienen que empezar a cambiar. Pero esa es la clave. Sí, los directivos deben cambiar, deben ser amigos del cambio a la hora de hablar del análisis de datos y del business intelligence. Pero también las personas que están en las capas intermedias y digámoslo así, operativas de la organización deben de absorber ese cambio. Y por eso yo debo de capacitarlos, debo de hacer estrategias para que ellos puedan absorber el cambio y tener en cuenta de que son personas, ¿ok? Sí. Personas que están aprendiendo, personas que quieren cambiar, pero tal vez no encuentran el camino. Entonces yo creo que a la hora de implementar esto en la cultura organizacional, debemos de saber que el cambio duele, que el cambio genera incertidumbre. A veces es incómodo. Genera incertidumbre, pero si es positivo, finalmente el resto de la organización lo abrazará. Así es. Y de hecho, una pregunta que también se me ocurre es cómo aborda la integración de estas tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, cómo aborda para impulsar la inteligencia empresarial, que es lo que nosotros queremos, cómo hacemos para tomar decisiones de manera inteligente, porque fíjate, todos los días tomamos decisiones y a mí me encantaría ser una gerente ser conocida como la gerente que toma decisiones inteligentes. Claro. Sería fabuloso. ¿Cómo echar mano a estas herramientas para hacerlo? ¿Se puede, Felipe? Por supuesto. Digamos que como sociedad queremos ir avanzando y nuestra sociedad hoy pues tenemos esa inteligencia que parece que nos rodea, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo yo integro esto y cómo diferentes tipos de tecnología van siendo integradas? Porque podemos hablar del Business Analytics y hablar de los negocios inteligentes. Yo acumulo un dato, lo digitalizo, lo automatizo y luego puede ser que hasta le pueda poner componentes de inteligencia artificial. Sin embargo, en ese caso, debo de saber cuál va a ser el alcance, que es uno, digamos, de los talones de Aquiles de los proyectos de tecnología. ¿Cuál es el alcance? Quiero llegar a implementar una solución de inteligencia artificial en la analítica de datos, en el business intelligence o en la ciencia de datos, o quiero digitalizar y automatizar mi información. Entonces son pasos muy diferentes y eso debemos de conocerlo en la empresa, en la pyme, en la gran compañía, en la empresa mediana y en los emprendimientos. La gestión de la información, ¿cómo la voy a hacer? La custodia de la información, ¿cómo la voy a hacer? ¿Cómo voy a integrar? Y si estamos, obviamente hablamos de tecnología muy avanzada como la inteligencia artificial,
pero podemos iniciar por automatizar. Primero, digamos, Sería como digitalizar. el primer pasito, ¿verdad? Sí, digamos que inicialmente en la transformación digital yo digito el dato dentro de una base de datos. Luego, cuando está digitado dentro de esa base de datos, lo hago digital, lo digitalizo. Y posteriormente busco la manera de automatizar ese dato mediante algún software. Entonces, vamos por partes. Digitar significa meter la información cuando tecleamos. Eso, digitar es yo recopilar los datos. Muy bien. Luego, Digitalizo los datos, que digamos es la forma de guardar los datos o se puede ser semejante a guardar mis datos en alguna herramienta digital. muy bien. ¿Y el tercer paso? Automatizar. Excelente. Así lo vamos entendiendo y me encanta que, mire, el público debería estar muy feliz hoy que yo sea el que estoy entrevistando a Felipe porque yo no sé nada de esto y yo estoy aprendiendo con mi público. Y tengo, Es todo un gusto estar aquí. ay, yo estoy feliz, estoy muy feliz. Gracias. Y sé que no me equivoco al decir que mucha gente quiere saber ejemplos. Los ejemplos, yo soy maestra y cuando doy ejemplos, siento que mis alumnos entienden más. Mira, disminuir los costos, aumentar los ingresos, es saber manejar los recursos, mejorar la experiencia con el cliente. Dame ejemplos. Claro. ¿Cómo se puede lograr? ¿Puedes hacerlo? Bueno, creo que tengo varios ejemplos vivenciales. Y esos ejemplos, pues realmente son asuntos que hemos hecho en empresas grandes y empresas pequeñas también. Y se van desde la estrategia corporativa hasta la mejora financiera y también la mejora en las ventas. Puedo citar un par de ejemplos, inclusive de la región, que tenemos un ejemplo muy lindo que hemos trabajado en colaboración con una empresa regional de nuestro medio. Pero primero voy a citar una antes. En el caso de los resultados, porque los resultados de la aplicación de este tipo de tecnologías y de teorías nos llevan a nosotros a decir, oye, sí funciona, ¿cierto? Sí funciona. Y es algo que yo puedo implementar porque está funcionando. En ese caso, pues es bueno citar los ejemplos. Por ejemplo, en Colombia teníamos un caso de descontrol financiero en los presupuestos. Entonces creamos una herramienta que nos permitía tomar decisiones reales al vivo en el control de presupuestos de gastos y de inversión dentro de esa empresa. Y esto, digamos que encontró resistencia en el cambio de la organización porque implicaba cambiar muchos procesos. Pero una vez que lo implementamos, los desfases presupuestales se tendieron a cero en 2 años. Teníamos desfases presupuestales que representaban varios millones de pesos y estos desfases presupuestales tendieron a cero en el momento en que pudimos implementar una estrategia de Business Intelligence, de Business Analytics y también incluimos algo de ciencia de datos para esa solución. También incluimos una herramienta para el análisis de estrategia, en el cual estratégicamente la ejecución estratégica dentro de esa empresa era del 18%. Del 100% solo ejecutaba en el 18%. Entonces había una brecha en la ejecución pues bastante amplia que representaba un 82% de cosas que no se ejecutaban. Imagínate. Entonces logramos elevar con una nueva herramienta de Business Intelligence y hacer que la organización pudiera ver esa realidad y decir, no, vamos a actuar, vamos a trabajar, vamos a enfocarnos en los objetivos estratégicos y logramos un resultado del 87%. Wow. Acercarnos al 87% de ejecución, lo cual pues fue un cambio casi pues, total en la organización, tanto de cultura como de mejora en la ejecución de la institución. Ahora, pues ampliando un poco la respuesta, tenemos un caso muy bonito aquí en una empresa que es una empresa misional que se llama Alimentos Valle del Pilón. En esta empresa, pues empezamos una estrategia de Business Intelligence y iniciamos lo que fue la instalación de una ERP para mejorar la gestión comercial y también la gestión financiera, contable, y pues hemos tenido resultados muy bonitos porque ahora se ve una herramienta de geoposicionamiento, herramienta de seguimiento de ventas al vivo,
gráficos y acceso a posibilidades de visualización de escenarios que no podíamos tener antes porque estaban en papel y ahora se tienen en un clic. En un clic podemos ver una data de 2.000, 5.000, 10.000 datos acumulados en un solo clic. Entonces esto sin duda alguna cambia la organización y cambia la forma en cómo pensamos en la organización y cómo tomamos decisiones en la organización. Yo soy testigo de eso, he visto cómo ha crecido la empresa y que gracias a esta herramienta se ha dado a conocer, porque de verdad ha sido un cambio muy grande y te felicito porque sé que has estado promoviéndola. Precisamente sé que hay personas que nos están viendo y que se van a encontrar con algunos desafíos, porque tú sabes que todo lo nuevo, hasta cuando estrenamos un zapato, por muy bueno que sea, a veces nos aprieta un poquito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar esos desafíos, Felipe, al tener la iniciativa de tener un business intelligent? ¿Cómo vamos no solamente a enfrentarlos, sino a superarlos, que salgamos airosos de colocar esta herramienta en nuestra empresa pequeña, mediana, y que nos vaya bien? ¿Qué nos recomiendas? ¿Tú lo has vivido? Sí, he tenido la oportunidad de vivirlo en varias organizaciones y yo los invito a, pues, como cristianos, ¿no? Sabemos que Dios nos invita a tener amor por lo que hacemos. Y ese amor, dice Jesús, que echa fuera el temor. ¿Sí? Y cuando tenemos amor porque nuestro negocio salga adelante, porque nuestra idea triunfe, empezamos a, digamos, recorrer un poco esos vacíos y esos miedos que se tienen. Y claro que en el cambio hacia la tecnología, pues hay miedos que se pueden presentar. Por ejemplo, la falta de habilidades y talento dentro de la organización. Si yo enfrento a mi equipo a una tecnología nueva, pues eso va a dejar en descubierto la brecha o digamos la deuda técnica que se tiene dentro de la empresa. Y cuando hablo empresa, no digo una gran organización que tenga 10, 20 empleados, pues sencillamente tienes un negocio de comida. Y en ese negocio de comida, pues ya no quieres llevar las cuentas a mano, sino que tienes una caja donde registras y donde haces los pagos y todo esto, pero la cajera no sabe porque la cajera estudió hasta segundo grado. Se presenta en las empresas y en Claro, los es la emprendimientos. realidad y qué bueno que lo mencionas, porque sé que hay personas que nos están escuchando y pueden tener esa situación. Entonces, ¿qué debo hacer? Esas habilidades y talentos de las personas, debo de tenerlos en cuenta. Ser, digamos, paciente con ellos, Capacitarlos, pensar ¿verdad? en las personas antes que en los procesos, Muy bien, porque me gusta. eso nos puede llevar a digamos, a lastimar a las personas por su brecha de conocimiento. Y en esto yo creo que la inclusión prima ante todo. Qué lindo, claro. Sí, ante el cambio tecnológico, primero las personas antes que los procesos. Ay, así pudiéramos cerrar el programa, pero no, nos quedan todavía 20 minutos de programa. Las personas son más importantes que los procesos. Esto es nuevo, porque para mí las personas, siempre he dicho, son más importantes que las cosas. Hoy, una palabra nueva, que los procesos. Muy bien, Felipe. Y hay un Quería tema... contestarte algo Ah, sí, antes claro, sí. para continuar esta pregunta. En el caso de la resistencia al cambio, también es un obstáculo. Un obstáculo en las empresas grandes, en las empresas pequeñas, en las empresas familiares, que muchas veces forman parte de nuestro entorno, empresas familiares. Cómo resistencia al cambio puede inclusive generar fricción dentro de la familia. Oye, sí. ¿Sí? Y dentro de la organización. Es muy sencillo y muy simple cuando nos enfrentamos al cambio en organizaciones digamos, de una estructura matricial fuerte, donde hay un jefe, donde no es familiar de nadie, donde sencillamente cada quien cumple su rol. Pero si mi familia está incluida dentro de mi negocio, ¿cómo yo enfrento esa resistencia al cambio organizacional? Es un asunto muy interesante que debemos de tener en cuenta y preparar a las personas para que con conciencia se sumen al cambio y sean agentes que se sumen al cambio. Y en esto juega muy importante el papel de la comunicación. Sí. La comunicación y nos permite a nosotros tener una mejor integración de la tecnología. Además de eso, puede ser que se represente un reto y desafíos y obstáculos en la integración de la tecnología. Ya hablamos de las personas y ahora la integración. Tenemos que desarrollar o ya se nos presentó una herramienta de Business Intelligence, de analítica de datos, un software que podemos implementar, pero
resulta ser que no es compatible con otra herramienta que usamos. Y entonces, ¿Y ¿ahí qué qué vamos a hacemos en hacer? ese momento? Claro, y eso ha costado dinero, porque todas esas herramientas son costosas. Entonces, es un desafío de los sistemas heredados. Los sistemas que heredamos en la organización y con los que venimos trabajando, muchas veces pueden ser que no sean compatibles por su nivel de tecnología con los sistemas que tenemos en este momento. Entonces, es importante a la hora de hacer estos cambios, digamos esto ya metiéndonos en el mundo de la transformación digital, es importante yo hacer una matriz controlada de cambios y evaluar los riesgos asociados al cambio que yo estoy haciendo. Sí, de hecho, cuando uno estudia el cambio, recuerdo ahorita a Kurt Lewin, que él dice que hay un proceso de descongelar y de congelar. Y el proceso de descongelamiento lleva su tiempo, así como el proceso de congelamiento. Claro. No vamos a llegar a cambiar las cosas de un día para otro. Tenemos que preparar a la gente. Y se prepara, como bien dijiste, con comunicación. La comunicación es muy importante y lo resaltamos aquí en este programa. Estamos hablando de tecnología, estamos hablando de negocios inteligentes, pero fíjense que no hemos dejado de lado lo importante que son las personas para poder introducir cualquier herramienta que facilite el trabajo y que mejore la productividad en la organización. Pero ¿qué hay de la ética? ¿Qué hay de la responsabilidad social en el tema de los negocios inteligentes? ¿Cómo ves tú ese panorama? Es una pregunta muy, muy bonita porque la ética en los negocios, digamos que debe ser algo que prime, que prime, y para nosotros en nuestro contexto cristiano, pues es muy valioso. Así es. En ese caso, yo establecer principios claramente éticos dentro de la organización. Por eso, dentro de la estrategia, vemos la importancia de los valores. Y un software o una herramienta de inteligencia de datos no me puede mover mis valores éticos. Eso es algo con lo que debemos de un cuestionamiento interesante, con el que debemos filtrar la implementación tecnológica. En este caso es fundamental establecer los valores éticos y si los tenemos, reforzarlos alrededor del cambio y de la transformación digital que llevamos en la empresa. Entonces, lo primero es tener claro los valores para que el cambio tecnológico lo que haga sea fortalecer lo que ya tenemos y no debilitar esos valores o cambiarlos, ¿no? Es lo que entiendo. Sí, digamos, en el aspecto de la cultura organizacional, de la ética en los negocios, debemos de tener en cuenta cómo esa nueva implementación tecnológica o esa herramienta se, digamos, cala o empata con mi ética empresarial. Pero también debo tener en cuenta cosas como la custodia de los datos, las etapas de los procesos de implementación del Business Intelligence, y tal vez sesgos algorítmicos, ya en parte más técnica, pues, sesgos algorítmicos y del modelo de datos que puedan arrojarme datos erróneos de mi negocio, ¿sí? Y entonces, porque si yo empiezo a creer más en mis datos, basado, digamos, en el marco de mi ética empresarial, pero el modelo de los datos está equivocado, mis decisiones van a acompañar ese modelo de datos. Entonces, si debemos optimizar, por decir, una ruta de ventas, porque la ruta está muy caída en las ventas, porque realmente no está dando, o hasta el costo de venta está siendo superado, y debo tomar una decisión. ¿Qué tal que la captación de esos datos, o el modelo de datos, o la fuente, no esté, o tenga un sesgo? Entonces, en ese caso, mi decisión va a estar sesgada también, Claro, y puedo que sí. tomar una decisión en contra de mi organización. Por supuesto. Por eso, debo tener en cuenta la ética, las etapas de implementación del cambio en el Business Intelligence. Debo tener en cuenta la seguridad y custodia de mis datos. Seguridad y custodia. Tuvimos un caso interesantísimo hace poco. Coppel tuvo un ataque y los secuestraron su información y estuvo días cerrado, perdiendo millones y millones y millones. De hecho, no podías pagar, todos los pagos había que hacerlos en efectivo. Y inclusive tuvieron que condonar deudas de clientes. Imagínate. Porque perdieron la data. Ay, qué terrible. De una fuente, digamos, que un poco confiable, me decía, oye, mi hermano está ahí, tienen 11,000 programadores trabajando y no dan, día y noche. Entonces,
Eso de la custodia de los datos, pues nos puede afectar tremendamente. Y claro que cada vez hay ataques más, digámoslo así, elaborados, nuevas formas de atacar la información, porque saben que las empresas dependen de la información. Claro. Cuando veía esto, pues me preguntaba, wow, estamos expuestos a un ataque, a un secuestro de datos y debemos de blindar estos datos que están allí y tener confianza de que estén seguros. Y Claro. debemos considerar tomar decisiones en el aspecto de la toma de decisiones dentro de la organización, que sean decisiones informadas, que consideren al momento de, digamos, tomar una decisión basada en los datos, debo considerar el impacto en mi negocio, el impacto en las personas que están en mi negocio, el impacto social y Ujú. el impacto medioambiental que tenga esta decisión que voy a tomar, porque sin duda alguna, digamos, las empresas son modificadoras del entorno social y Así también es. son modificadoras del entorno ecológico. Ujú. Entonces, si mi data me dice, tienes que disminuir o está muy caro comprar un catalizador para limpiar las aguas, pero yo conscientemente sé que aunque es costoso, pues voy a generar un mejor ambiente para mi entorno, pues debo sopesar las decisiones con base en la ética y los datos. Ay, me gusta eso y me gusta también saber que se puede medir. Y quisiera precisamente preguntarte, ¿cómo se define, cómo se mide el éxito de los negocios inteligentes, esas iniciativas? ¿Cómo podemos nosotros conocer esos indicadores de rendimiento para poder cuantificar? Sí, eso es algo que me gusta muchísimo y que, digamos, me pone a pensar mucho. ¿Cómo medir? ¿Cómo establecer yo una medición, un ratio que me permita a mí decir, bueno, este es mi punto óptimo, este es mi punto medio y este es mi punto en el cual, digamos, las cosas no son funcionales? Entonces, en ese tema de la medición del éxito, debo de establecer criterios matemáticos, pero también criterios de logros de la organización. Entonces, cuando yo establezco esos criterios, me doy cuenta de que yo debo alcanzar cierta métrica a cierto tiempo del año o de aquí a unos años y darme la oportunidad de hacer esa medición tanto matemáticamente como contrastada con mis metas. Y yo le hablo a los alumnos acerca de la triple restricción. Ujú. Entonces, y a eso a la hora de ¿Qué es la establecer métrica, triple restricción? sí, la triple restricción es, digamos, es una combinación del alcance, del tiempo y del presupuesto. Muy bien, Entonces, esa triple restricción siempre me representa un triángulo, ¿sí? ok. Que puede ser de diferente figura. Porque mi alcance debe estar definido para poder establecer mi medición, mis presupuestos deben estar definidos para saber cuánto voy a gastar o a dónde voy a llevar ese dato y el tiempo debe estar definido. Si no establezco esas tres cosas, puedo sufrir de sesgos importantes en digamos, sesgos optimistas o sesgos pesimistas que no me permitan ver la realidad, que me pongan Ujú, una barrera, porque ujú. tengo una expectativa que realmente no voy a cumplir. Entonces, fijar el alcance, el tiempo y los presupuestos es supremamente importante para establecer una medición exitosa dentro de la organización, además del análisis matemático de los ratios. Ahora, a veces algunas organizaciones pueden contar con socios, no están solos. ¿Y qué papel juega la colaboración con algunos socios para desarrollar un ecosistema empresarial, utilizando esa palabra tan linda, Ujú. ecosistema, ecología, ¿verdad? En el éxito de esas estrategias de la inteligencia de negocios. Pues ¿Cómo yo creo aliarnos, que, verdad? Es como una aliación. Ah, perdón. como aliarnos con otras organizaciones. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, yo creo que la sociedad, como lo hemos visto, pues la gestión de los interesados, Ujú, los socios realmente de la empresa no son solo los que aportan capital societario, ujú. que eso es muy importante definirlo. Los socios de mi idea de negocio, de mi empresa, de mi emprendimiento, son mi entorno, son mis proveedores, son mis clientes. Los socios de mi negocio son las personas que me rodean.
Entonces, solamente que cada uno impacta de diferentes formas dentro del negocio. Entonces, debo identificar cuáles son mis interesados o cuáles son las personas involucradas dentro de mi negocio y establecer esquemas de colaboración a la hora de hacer estrategias y a la hora de hacer cambio. Entonces, ¿qué quiere decir? Debo, digamos, aumentar la implicación de las personas involucradas. Aumentar la implicación, hacer una buena gestión de la comunicación y también saber que puedo tener un gran vínculo en el tema de datos con mis proveedores. Porque el ciclo de negocio de mis proveedores es similar al ciclo de negocio mío. Y pues, digamos, en teoría económica puede existir un efecto contagio. Entonces, si mi proveedor no tiene una buena analítica de sus datos y yo quiero empalmar mis datos junto con los de él, porque pertenecemos al mismo sector en cadenas de producción distintas. Claro. Eso puede hacer que, digamos, mi objeto de negocio pueda llevar a un colapso. Por ejemplo, está la famosa regla 80-20, ¿no? ¿Cómo es esa famosa regla? Los óptimos de Pareto. ¿Cómo son los óptimos de Pareto? Quiere decir que los óptimos paretianos nos dicen que, pues, generalmente el 20% de mi operación puede representar, el 80% de mi operación representa el 20% de mis productos. Ok. Entonces, en ese caso, se aplica para muchas cosas. Sí. El 80% de mi tiempo se va en el 20% de las cosas que hago. Muy bien. Entonces, por ejemplo, en cadenas logísticas, pues mi ciclo de negocio está asociado a mi materia prima principal. ¿Qué pasa si mi colaborador o proveedor, digamos, proveedor estratégico, sufre porque no mide bien su ciclo de negocio y tiene desabastecimiento de mi materia prima principal? Pues inmediatamente me va a contagiar a mí de desabastecimiento porque él no tiene producto. Claro. Y cuando él no tenga producto, no tenga insumos, yo voy a sufrir y mi cadena va a sufrir y mis clientes van a sufrir de ahí en adelante. Entonces, es interesante hacer una alianza en la colaboración y análisis de datos de mis proveedores y socios comerciales. Me encanta porque significa, así como el nombre lo indica, ¿no? Que estamos juntos en esto. Y si nosotros sabemos trabajar en equipo, en esa cadena, como dijiste, hacia arriba y hacia abajo, pues vamos a ofrecer mejores servicios y mejores productos. Ahora, tú eres muy joven, Felipe. Gracias. ¿Y tienes de graduado cuántos años? Hace 10 años. 10 años. Egresé del pregrado. Y en 10 años has trabajado en varias empresas. Sí. Yo lo sé, empresas de servicio, empresas públicas, empresas privadas. ¿Cómo has visto esa evolución y cómo proyectas el desarrollo de los negocios inteligentes en el futuro? Pues mira, ha sido muy interesante porque uno de mis primeros trabajos fue en la Compañía Nacional de Teléfonos, que pues en mi país de origen, Venezuela, se llamaba CanTV y era una compañía de Carlos Slim. En ese caso, pues hacíamos una pseudoanalítica de datos y yo trabajaba para el equipo de energía, que sostenía la operación de telefonía fija dentro de la ciudad, dentro del estado de Mérida. Y entonces, pues teníamos que llevar los datos en Excel, trabajábamos mucho con SAP, que es un sistema, digamos, muy robusto, también muy conocido hasta ahora. Es de los primeros. Yo voy a hacer un paréntesis porque mi mamá trabajó 35 años en esa compañía. Por eso cuando tú dices CanTV, me llega al fondo del corazón. Sí, pues era una compañía muy, muy linda y tenía mucho orden. Sin embargo, la evolución, lo que yo he visto pues en mi carrera es, pues cada vez primero, la captación de los datos ha mejorado mucho. Ahora es muy fácil captar datos, comprar bases de datos. Las personas están más dispuestas a dejar sus datos. Antes había como más miedo, ¿verdad? Sí, a cambio de un beneficio, digamos,
comercial, un descuento, podemos hacer ese tipo de estrategias para captar datos. La custodia de los datos era más frágil, ¿cierto? Pues estamos hablando del 2007, cuando estaba ya en la compañía de teléfonos. Y las personas no estaban tan dispuestas a compartir los datos. Pero, sin embargo, pues en una compañía de tecnología como esta, se llevaban bases de datos bastante importantes. Sin embargo, ahora la inclusión en la analítica de datos es mucho mayor. Antes debíamos comprar software muy caros, debíamos de comprar herramientas costosas y tener gente muy especializada. Hoy día hay más acceso. Hay mucho acceso. Nosotros podemos inclusive tener la oportunidad de acceder a herramientas gratuitas que nos permitan a nosotros tener ese sabor de la inteligencia de negocios y decir, por aquí es, por aquí no es. Y en los gobiernos centrales, pues cada vez hay más información acerca de descripción de datos que nosotros podemos usar. Sí. Y las personas que cuando clasificamos a nuestros clientes, esas personas que clasificamos como rezagadas y que son los últimos en adaptarse a las nuevas tecnologías, creo que ya hemos ido accediendo, porque yo creo que estoy ahí en dar nuestros datos, ¿verdad? Uno con un poquito de celo. Y Felipe, una cosa que no accede mucho es el tiempo y se nos ha ido, estamos a 1 minuto de cerrar nuestro programa, pero necesito que lo cerremos con un versículo. ¿Qué versículo de la Biblia tú piensas que puede estar relacionado? Bueno, yo creo que la inteligencia y la superación, del ser humano en tantas áreas nos hace, estar a veces un poco orgullosos y nos lleva, a tal vez no considerar la Biblia como la fuente del verdadero conocimiento. Y en esto, al hablar de empresas más inteligentes, pues yo creo que debemos de tomar en cuenta lo que nos dice la Biblia en Proverbios 3, 5 al 6. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Si es como le digo a los chicos en el aula, ¿qué pasa si todo falla? ¿Qué pasa si haces el pronóstico, el diagnóstico? ¿Qué pasa si haces las perspectivas? ¿Qué pasa si te atacan? ¿Qué pasa si las prospectivas fallan? Las perspectivas fallan. Pues no te queda de otra, confiar en Dios. Y confiemos en el Señor y Él hará. Confiemos en la sabiduría divina, que cuando yo pienso, cuando venga el Señor y abra los libros, pues hay una analítica de datos ahí tremenda. También. Es el centro, es el cerebro pues, de la analítica de datos, de los modelos de datos. El padre de la ciencia de los datos es Dios. Y Amén. Por eso ha hecho todo perfecto y nosotros debiéramos acudir a Él para tener una perfección en nuestros caminos. Así lo dice Proverbios, así creo que podemos concluir de una manera maravillosa este programa, agradeciéndote, Felipe, tu visita, tus aportes. Sabemos que no va a ser la primera ni la última vez que estás... Bueno, la primera sí va a ser esta la única. Va a ser tu única primera vez. Siempre hay una primera vez. Sí. Lo que sé es que no va a ser la última vez. Nos vas a acompañar y vamos a seguir aprendiendo más acerca de los negocios, porque ese es el plan de este programa. Que podamos enseñar a nuestra comunidad cómo emprender y cómo manejar nuestros negocios desde el tamaño que sean. Yo me quedo con algo que me gustó y es que las personas son más importantes que los procesos. Gracias. Que el Señor nos pueda ayudar a seguir dirigiendo nuestras vidas y nuestras organizaciones. Gracias por acompañarnos acá en su programa Aroma a Negocios. Adiós. Acabas de escuchar Aroma a Negocios, una producción de UM Radio y la Universidad de Montemorelos. Todos los derechos están reservados.